Primero se espolvorearé con polvo de hadas. Soy caos. Soy la sustancia con la que vuestros artistas y científicos construyen los ritmos. Soy el espíritu con el que vuestros niños y payasos ríen en feliz anarquía. Soy caos. Estoy viva. Y os digo que sois libres. Bizarro Discordia, un podcast desacostumbrado, caótico, inopinado, espialidoso de Orsini Press. Hola tú, esto es el segundo episodio de Bizarro Discordia. Por un momento me olvidaba del título. ¿Cómo se llama mi podcast? ¿Cómo llamaba este podcast? Qué desastre si ya no me acuerdo de mi propio podcast. El segundo episodio, madre mía, nunca pensé que iba a llegar hasta aquí. Pues esto es Bizarro Discordia, el podcast de Orsini Press sobre... Por ahora solo hemos hablado de Bizarro, aunque hablaremos también de discordianismo, de Illuminatis, los reales, los de verdad. Y bueno, yo soy Hugo Camacho, editor de Orsini Press, y a quien ya habéis oído reírse es Sofía Barker, podcastera y traductora extraordinaire. ¿Cómo estás? Hola. Estoy muy bien, lo siento, es que me ha hecho mucha gracia. Soy muy de reírme. Sorry. Si todavía estás perjudicada por la charla del otro día, porque esto lo grabamos el otro día, no el mismo día que grabamos el No está, no, yo he levantado mi culo de la silla desde que terminamos de grabar el capítulo anterior. Yo también, yo también. Y bueno, te he invitado para pegarte otra vez la chapa sobre Bizarro. Tenemos que seguir, porque estuvimos hablando de unas cuantas cosas, pero no hablamos de qué es lo que hace que el Bizarro sea Bizarro, ¿no? Aparte de toda, iba a decir teoría, pero sí, pero cosas intrínsecas, pero no como intrínsecamente literarias, no sé cómo decirlo. Que hoy vamos a hablar de más de literatura, un poquito. Forma, vamos a hablar de la forma. Hoy es de la forma, hoy es la clase de literatura. Ponerse las gafas, coger los apuntes, porque vamos a echar la manzana a rodar y te voy a hablar de Bizarro. Chan chan. Vamos para allá. Y como si fuese una sección distinta. No, el otro día lo dejamos en. Bueno, estuvimos hablando de que el New Weird y el Bizarro, lo último que dijimos que es un género así intrínsecamente queer. A ver, si hola tú, oyente. Si estás escuchando Mm, y tal, y no has escuchado el primer episodio, yo creo que igual prefieres escuchar el primer episodio de Bizarro Discordia, porque así te introduces en la charla, pero no sé cómo nos va a salir todavía, porque obviamente no hemos hablado, así que no sé si vas a poder seguir bien la conversación. Yo creo que sí, pero casi que mejor que te escuches primero el primero y ahora vayas a por el segundo. Si hay dos partes, siempre es mejor verse la primera antes, escuchársela la primera antes. Mi consejo es que sí que te la escuches, porque además hemos dicho cosas interesantes, o sea, tampoco... Sí, yo no sé si Kevin Dole 2 estará de acuerdo con esto. O su clon. O igual ya hay un Kevin Dole 3 eh, que está también escribiendo, no lo sabemos todavía. Pero, bueno, vamos a ir. ¿Qué es lo que hace bizarro al bizarro, no? Pues una de las cosas que tiene es que hace énfasis muchas veces en elementos que pueden resultar ofensivos, crudos o incluso violentos. No siempre, pero esto suele ocurrir. ¿Qué es lo que es ofensivo? Antes, el otro día hablábamos de los políticamente incorrectos que dicen que ellos hacen cosas incorrectas porque ahora cuento chistes, ya no se pueden contar chistes de maricones, ya no se De pueden maricones. contar mujeres,
y la gente se enfada, pero cuando realmente resulta que los primeros ofendidos son ellos, ¿no? Que están siempre quejándose de que no pueden ofender. No, no, pero si el primer ofendido eres tú, porque pues, los veganos se quejan. No se están quejando, los veganos existen. Eh, la culpa es de las trans, de las mujeres, no, simplemente están existiendo, lo único que están haciendo es pedir derechos. Entonces, a lo mejor lo obsceno es para vosotros, no sé. Eh, bueno, hablo también del tema de la crudeza y la violencia, porque a veces en las portadas se ve, ¿no? Algo que ha cambiado un poco, pero al principio las portadas de Bizarro em, cogían mucho la tradición esta del pulp de ser portadas que fuesen llamativas y que describieran un poco de qué iban las historias, básicamente porque en el pulp muchas veces primero se dibujaba la portada y los escritores tenían que escribir en función Cosas de... de la portada, ¿no? Y solían ser imágenes en las que salían señoritas así in distress, ¿no? En, en un aprieto, por así decirlo, y ligeras de ropa y demás. Y, y durante muchos años, por ejemplo, en las portadas de Galton Melick salía si había un personaje femenino más o menos protagonista era el que salía en la portada para hacer esto, ¿no? Para atraer al público, bueno, por renovar un poco el pulp. Había gente que decía que el Bizarro es una especie de neopulp por el tema de tocar algunos temas a la ligera o por así decirlo, ¿no? Que tampoco, que no, porque ya estuvimos hablando el otro día de que esto no va así. Pero bueno, ahora eh, más que ese tipo de cosas, creo que las portadas están tirando un poco para lo extraño, pero esa tradición del Bizarro está ahí y no la podemos obviar. Eh, el Bizarro tiene que ser extraño y tiene que entretener. Y hablábamos el otro día de que el Bizarro pues, es un movimiento. Esto es así, tal y como explicamos el otro día, pues, un grupo de personas y pequeñas editoriales que lo publican, se vertebran alrededor de estas editoriales y a veces pues aparece más gente también pues porque se hacían las bizarrocones y demás. Y es muy importante la filosofía do it yourself, ¿no? em, la filosofía un poquito del punk, porque a veces es como que recoge autores que no encajan en otros planes editoriales y que se ponen a hacer las cosas por sí mismo y sin grandes editoriales ni planes de marketing y todo era un poco como más de guerrilla. Una de las cosas que hicieron Eraserhead Press fue subir 20 libros al torrent. eh, Me encanta completamente punk. Eso es anarco que te cagas. y sí, quien se los encuentra. Y así enganchar a la gente, ¿no? En el Bizarro. O luego también yo digo que el Bizarro parece una escena punk de una ciudad. Porque el grupo de los Pepitos, el batería toca también con este otro grupo, el guitarra Ujú. que también es técnico de sonido y graba a uno y a otro, luego el grupo se deshace, luego otro monta un sello y publica a este y al otro, pues un poco el Bizarro también salió un poquito así, ¿no? Salieron aquí estas primeras editoriales, pero luego una cosa muy guay es que quienes escribían, pues luego decían, ay, pues yo también voy a intentar publicar, ¿no? Sobre todo porque eh, la impresión bajo demanda sobre todo en Estados Unidos, que tienen un público bastante amplio, permitía poder hacer esto. Eh, Ujú. 250 millones de personas en un país, eh, si no contamos también pues, con todo el posible público canadiense o Ujú. ¿no? Al que también podían llegar los libros gracias a la impresión bajo demanda. Pero es como que de repente es un público muy grande y esto permite hacer eso. Aquí en España cuesta pues, vender 10 libros. La gente igual se piensa que no, pero el libro es un dolor y entonces, bueno, yo creo que también se pudo generar en un país como ese y que generar un movimiento que primero nació en Portland y luego se fue expandiendo a otras ciudades, también un poquito por eso, ¿no? Y al final el Bizarro crece un poco con el boca a oreja.
que es como creció el punk en su día. Y con el boca a oreja es que, de hecho, mucha de la gente que ahora son seguidores de Orcini Press pues han salido un poco de ahí, Mm. porque alguien les ha recomendado el libro en plan, hostia, tienes que leer esto y también se enganchan. Sí, lo Y que decíamos el otro día de cuando alguien lee a Carlton Melick, o sea, inmediatamente el gesto es girarte al lado y decir, tienes que leer este libro. Mm. sí, 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 básicamente. Y bueno, y también con el punk suelen ser canciones rápidas y cortas. Y muchos de los libros también son rápidos y cortos, son libros cortitos, entre Eso 100. es algo en lo que no había caído, pero sí que son Sí, todos sí, la mayoría son así. Luego te muy vas. tochos. Sí, sí. Y luego te vas, por ejemplo, a Jeremy Robert Johnson y te casca 400 páginas, ¿no? Decía Revienta Cráneos, pero la mayoría son cortitos. Y de hecho, Melik, si te fijas, tiene los libros grandes y los libros pequeñitos. Tiene libros como Ataque a los Mm. Sith, que son unas 250 páginas, que es ya un poco como el tope. Tiene algunos de 300 páginas y tal. Digo, tiene libros, porque Melik lleva ya 50 libros publicados y subiendo. Madre mía. O sea, que luego, o sea, debería salir, yo qué sé, el autor más prolífico de... que le den un Guinness o algo. Mira, lo iba a explicar más adelante, pero lo explico ahora. Una de las cosas que hace Melik, una de las maneras que tienen los bizarros de escribir es pegándose maratones de escritura. Entonces, Melik lo que hace algunas veces es se va a un hotel y se mete a escribir una historia que ya tiene el borrador hecho, pero se pone a escribirla y hasta que no termina no sale. Entonces, claro, eso hace que las cosas sean más o menos cortitas y también se obliga a terminar de escribir, más que nada porque mientras más tarde, Es más caro le caro. sale. Es caro. Entonces, entonces una manera que tienen es esta, ¿no? Entonces, por eso también son obras cortas, pero yo creo que además el Bizarro funciona muy bien así. También hay muchas colecciones de relatos y, y es una lástima que el público en España, por ejemplo, no le gusten tanto los relatos como las novelas porque Guau. son maravillosos. En una tarde, en un rato te lees un relato y es como si vieses una peli en ese rato. Mm, Como- total. Digo, incluso las novelas cortas, Matrioska, también te la puedes leer en una tarde. O sea, no es... Y esto, bueno, esto, dices, "Oh, claro, relatos cortos, la ficción así breve, pues tendría que ir con los tiempos, ¿no? La gente quiere ver cosas cortas. Pues no, no es solamente síntoma de los tiempos, porque en realidad en la literatura estadounidense ya está desde el principio el tema del relato, porque eran, Mm, he dicho antes, ¿no? Eran obras que puedes leer en una tarde, dedicarle una tarde a eso. Edgar Allan Poe, por ejemplo, escribía mm, relatos. mm, El Washington Irving, los grandes primeros autores de la literatura estadounidense son casi todos prácticamente de relatos. Entonces, es mm. algo que ya realmente está ahí. Lo que pasa es que es eso, no sé por qué en España no gustan tanto los relatos. ¿Tú qué? Pues es el gran debate, ¿no? Porque el podcast que tenemos nosotras es precisamente a mí, es lo que me ha conseguido un poco mantener enganchada a la escritura, porque yo llevo con un bloqueo de lectora desde hace años. Y yo creo que también por esta cultura ahora mismo de la inmediatez, por el tener el móvil constantemente en la mano, se hace muy difícil sentarse y leer una novela, ¿no? Piensas, el FOMO de debería estar constantemente en las redes sociales, ¿no? Eh, y el podcast que sacamos, lo sacamos porque yo estaba leyendo muchísimo relato y fue como en plan, además tampoco hay, mm, hay un mercado que haga accesible el relato, o sea, no ya en el género, sino eh, en el mundo, digamos, en la sociedad española. Tú no puedes ir no existe, yo creo que, o sea, los hábitos lectores
siempre existe el hábito individual, pero los hábitos lectores, igual que las ideologías, están manejadas por lo que te encuentras cuando vas a ¿no? O sea, cuando tú vas al kiosco, si todos los periódicos que hay son de derechas, pues es mucho más fácil que al final acabes o sea, acabes forjándote una ideología de derechas o creyéndote el discurso de la derecha. Pues con las librerías y los espacios lectores es lo mismo. Si tú vas a una librería y en la librería no hay opciones a leer relatos cortos o sea, hay una decisión editorial de no dar espacio a ese tipo de lectores, porque, por ejemplo, dentro del idioma en los hispanohablantes, ¿no? Los lectores hispanohablantes en Latinoamérica el hábito es completamente diferente. En Latinoamérica se lee mucho relato, entonces es algo muy español, para mal, como tantas otras cosas, pero sí que es no tengo muy claro por qué es, pero sí que es cierto que es una realidad. Es muy complicado hacer que la gente lea relatos. Yo creo que en general es una experiencia súper satisfactoria, incluso para alguien que no tenga el hábito lector. Cuando alguien se sienta y lee un relato que está bien escrito, o sea, es una experiencia muy satisfactoria. O sea, es un quickie. Un polvo rápido. Sí, a mí es algo que me ha dejado siempre como muy estupefacto. También cuando decidí ponerme a editar y tal, ver esta diferencia entre España y Latinoamérica. Es algo que todavía no acabo de entender. Y es una lástima que también, pues eso, que los libros de relatos no se vendan tanto, cuando en realidad pues, están los libros de relatos de un solo autor, pero luego también están las antologías, y las antologías te puede dar para descubrir a, Referencias, sí, sí, completamente de acuerdo. por ejemplo, Ujú. mira, para recomendar a la gente que se introduzca en el Bizarro, Bienvenidos al Bizarro, está pensada precisamente para demostrar todas las vertientes que puede pillar el Bizarro, que lees un relato y dices, ah, vale, entiendo lo que me están diciendo que es Bizarro. Y lees el segundo relato que es completamente distinto. No tengo ni puta idea. Ah, Me gusta esta mierda, pero no sé qué cojones es el pero bizarro. pones, pero es bizarro, es verdad. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y te va pasando esto con cada relato que lees, ¿no? Mm, Y esa bueno, es una antología que ha funcionado bastante bien, y yo creo que ahí se pueden descubrir muchos autores. Lo que pasa es que también, bueno, está la burbuja de las antologías y demás. mm, Pero como cantera, a mí me parece, de escritores, me parece algo maravilloso, pero no tenemos ese hábito. No sé, pequeño, mm. pequeño paréntesis, No, ni relacionado ni con el bizarro ni con la discordia. pequeño panegírico del relato breve. Eh, pero venga, ya que hemos dicho que vamos a hablar de literatura, ¿qué te parece si hablamos de las características del bizarro? Más allá del sense of what the fuck, eh, Vamos que para allá. la sensación de que vas leyendo y si te produce un what the fuck continuo, si vas diciendo, pero ¿qué carajo estoy leyendo cada 5 páginas? Eso es buen bizarro, amigui. Eh, Una de las cosas que tiene el bizarro es que tiene personajes y situaciones grotescos. ¿Vale? Hay personajes que son tan raros en sí mismos que ya cualquier interacción que tenga con el mundo real o con otros personajes ya se crean estas situaciones absurdas, ¿no? Que ya solamente lo que tú el otro día hablabas del señor Felpa detective, de este es un osito de peluche que es un detective de hard boiled en un mundo de humanos. Pues cómo este osito de peluche se las tiene, se las ve y se las desea para poder investigar el tema que está investigando en un mundo de humanos. Ya solo eso crea una situación grotesca y delirante y divertida, aunque estés leyendo un drama, pero bueno, es que también el drama es la gran comedia, ¿no? Ver el drama de los demás, Mm. la tragedia, es Sí. la comedia. Te lo pasas bien viendo a este hombre de peluche pasándolo mal. Sí, o, por ejemplo en personajes así grotescos en la Liga de los Héroes, que es el relato que es así como la precuela de Ciudad Revienta Cráneo, que va
de una gente que está metida en una escena de modificación corporal competitiva. Y, y que es ya solo el hecho de, vale, cada semana me tengo que modificar el cuerpo de una manera porque estoy metido en un reality show y tengo que ganar la prueba de este, de este programa, ¿no? Entonces está el hombre ensalada que se modifica el cuerpo haciéndose injertos vegetales, pero eso es un problema, porque los injertos vegetales acaban muriendo. Entonces, esto es el bizarro. Tiene Y sentido, o sea, es un plan de lo que estamos hablando, o sea, es claramente, o sea, es que, o sea, no me va a costar muchísimo verbalizar esto, pero quiero decir, hay mucho del bizarro muchas veces, o sea, quiero decir, lo del osito de peluche que está poseído, porque en realidad es el osito de peluche está poseído por el alma del detective, este Hardboiled, ¿no? Pero eso es claramente fantástico, pero luego hay muchas cosas, como por ejemplo el relato que mencionamos en el capítulo anterior de las pequeñas mis fetales. Jamás me aprenderé el título de ese relato. pequeña Miss Ultrasonido. A Pequeña Miss Ultrasonido, por ejemplo, o sea, no hay nada en este relato que sea fantástico. O sea, quiero decir, no hay ningún componente mágico, no hay ningún componente abiertamente terrorífico, tampoco no hay un monstruo, no hay un tal, y aún así o sea, es súper inquietante y es súper... Entonces, lo que quería decir con esto se me ha ido, entonces... no Sí, sé con qué estamos. Ah, o sea, que hay componentes que la extrañeza no tiene que necesariamente ser un componente fantástico, sino que puede ser llevar la realidad al máximo, ¿no? Por eso también estábamos diciendo en el capítulo anterior que los bizarros ya estamos acostumbrados a que ocurran bizarradas, ¿no? Y que la realidad está, está alcanzándonos en esto, en este camino. sí, y eso, yo creo que esto además también le da un punto más asombroso, más de ponerte los pelos de punta, ¿no? De decir, hostia, sí, es bizarro, pero la crítica que está haciendo precisamente en ese relato es muy bestia y de cómo parece que es que te da la sensación de que vaya a pasar el año que viene. Mm. Mm. Sí, sí. Y aún así hay mucho sentido del humor también en Pequeño Ujú. Sentido, y lo que decíamos otro día, que el sentido del humor es esencial en el bizarro. A veces es más evidente y otras es más sutil. A veces simplemente está en el punto de partida y otras veces que pues es como más evidente, ¿no? Al final, pues Sergi Álvarez, por ejemplo, es un autor de humor. La primera novela, Nunca digas boca, nunca jamás, una novela negra pero de humor, pues al final ha acabado también escribiendo bizarro porque no se podía contener y no podía no escribir Te lo pide el cuerpo. sí, el Gastronomía Pangaláctica para Gourmets, que es un libro de gastronomía pangaláctica. ¿Qué cosas puedes comer en el universo? ¿A quiénes te puedes comer en el universo? ¿Eres tú comida en otros planetas? Pues Eres tu comida. Y lo bueno del humor, también lo hablamos otro día, es que sirve para poner en evidencia lo que nos puede resultar incómodo. A través del humor se pueden explicar muchas cosas. A través del humor podemos hablar de temas que nos duelen, de manera de hacerlos más ligeros y a través de hablar de según qué temas, por ejemplo, se puede hacer humor con la muerte, claro que se puede hacer humor con la muerte, hay que hacerlo bien, hay que saber hacerlo, pero poder hacer humor con la muerte nos ayuda a superar la muerte de nuestros seres queridos. Y como en eso, como con muchas cosas, la cuestión es lo que decimos siempre del humor, ¿no? Es cómo se utiliza. Si estás utilizando el humor para disparar contra gente menos privilegiada que tú, estás usando el humor para joder, para pisar a otros, no es humor, es Es abuso. que eso no es humor, que esa es la cosa, ¿no? O ¿No? sea, cuando los políticamente incorrectos, ¿no? Los que ahora se consideran a sí mismos políticamente incorrectos, no, o sea, hacer un chiste de maricones no es un chiste. O sea, lo que estás haciendo es bullying. O sea, eso es maltrato psicológico.
a base de gente que ha sido oprimida, a base de gente que ha sido traumatizada. Entonces, o sea, eso no es humor. O sea, me parece a mí que esa es la cosa del el humor en el bizarro, es que no lo hace desde desde el opresor hacia el oprimido. Lo hace incluso lo que hablábamos el otro día de lo queer que es el bizarro, también funciona con eso, ¿no? Apropiarse de determinadas agresiones y convertirlas en humor, para hacerlas más llevaderas, ¿no? O sea, me parece que hay mucho de ahí, de eso también. Sí, estoy completamente de acuerdo. Por eso el trabajo de los humoristas yo creo que no es llorar porque ya no pueden hacer chistes de no sé qué, no es aceptar que ahora te pueden partir la cara. De hecho, siempre ha sido así, ¿no? Pero ahora te pueden partir la cara por contar un chiste en el que te estás metiendo con alguien y que si no nos reímos todo, pues igual no es humor. Entonces, el trabajo del humorista no es llorar porque yo no puedo hacer chistes. El trabajo del humorista es aprender a hacer chistes y hacer chistes buenos. Mm. Si haces un chiste tan bueno como para que se guíen los gays, ya, ya no es bullying y además estás haciendo bien tu trabajo. Mm. A eso hay que Eso sí, entender el estás punto ahí. de vista del otro. ¡Oh! Uf, ¡Uf! es complicado eso, ¿eh? O sea, Entonces, bueno, esto es algo que vemos ya mismo en los títulos del Bizarro, ¿no? Mira, voy a dar aquí una primicia. La próxima novela de Carlton Bellic III que voy a publicar se titula Cada vez que quedamos en la heladería te explota la puta cara. Me encanta. ay, señor. Grandes títulos como Es que tengo que decir que ese es uno de los, o sea, el título más largo que he escuchado de Carlton Mellick. O sea, porque Carlton Mellick normalmente suelen ser 2 palabras, ¿no? O sea, en el original. Luego en la traducción ya a veces pasan cosas, pero Sí, sí, sí. En inglés es Every time we meet at the Dairy Queen, your whole fucking head explodes. Your whole fucking face explodes. your whole fucking face. En inglés es incluso más largo que en español. También tiene grandes títulos como La vagina encantada, al niño Jesús, o bueno, Violet Liwat publicó un relato que está en alguno de los valores familiares que se llama Yo soy el semen can, que es de un tipo que ha decidido que quiere tener más hijos que Gengis Khan y se dedica a ir por todos, o sea, le da una fiebre, pero es que no es aquello que diga lo voy a ir haciendo de a poquito, no, no, el mismo día quiere ir a todos los bancos de esperma del Estado a hacerse pajas y a, y a dejar su semillita para extenderlo. Y se encuentra a su gran archienemigo por el camino. Es una maravilla. Que es alguien que quiere ser la persona que más hijos tenga. Sí, O sea, sí, sí, sí. Y claro, esa ansia de este señor genera situaciones locas más, y sobre todo cuando se encuentra con un archienemigo que tiene la misma ansia que él en el mismo momento. ¿Qué el ocurre mismo objetivo. en el mismo? Y mira, antes has dicho lo de Melik de los títulos, pues vamos a contarlo, porque lo tengo aquí que apuntado que otra de las características del bizarro es el origen estúpido de las historias. Son historias que salen de lugares muy tontos. Si te ocurre una cosa estúpida y eres capaz de escribir una novela con ello, pues, adelante. Melik lo que hace, o a veces, mete o sea, hace una lista de nombres y adjetivos o coge un libro, lo abre al azar y pone el dedo encima de la página y la palabra que le haya salido la apunta y mete todas estas palabras en un sombrero y saca 2 o 3. Y con lo que le salga, se reta a sí mismo a escribir un relato o una novela corta o una Una novela. novela. Y de ahí han salido, pues lo que decía antes, ¿no? La vagina encantada, Puños de armadillo, El centro comercial menstruante, Caníbales, la tierra de caramelo, Satan Burger, que es la primera novela que publicó, y, y Y esa, Gato Oreja, que no es tan Gato- gracioso, pero que es uno de mis relatos favoritos.
Ya, Porque, o sea, la predicción futurista que hace ese relato sobre lo que va a ser la sociedad Amazon y las suscripciones mensuales me parece brutal. O sea, ese relato es increíble. Gato oreja. además del confinamiento. Sí, sí, Eh, sí, sí, sí. Sí, es la historia de una sociedad en la que la gente ya vive confinada, porque ya se autoconfinan directamente, tienen pánico a salir a la calle y Sí, se agorafobia. sí, tienen una agorafobia muy bestia y se suscriben y la protagonista está suscrita al gatito mensual y le llegan gatitos que mueren en un mes Y sale mal. y sale mal. Y sale mal. Sale mal. Lo tenéis en Valores Familiares. Ese sí que lo tenéis en digital y en papel. Ese es uno de los pocos. No, los Valores Familiares solo hice uno en papel. El resto están todos en digital. Son recopilaciones de relatos de cosas que hemos publicado en el Patreon. Pero sí, y este origen estúpido de las historias, bueno, hay otros grandes títulos como Dungeons y Drag Queens, Socorro se me está comiendo un oso, Yo robo puta, sí, se te ocurre un título Porno religioso improvisado. religioso improvisado, ¿qué más? Una bomba en mi interior, que aunque el título no es así como muy divertido, pero yo creo que es un título súper poético para el libro de Atom Christian, o mismo La casa de arenas movedizas. Mm. Esas arenas movedizas, ¿qué hago con esto? Pues venga, para adelante. Una obra Es muy maestra. loco. Luego, además, también yo creo que el trabajo artístico que hay detrás de, o sea, con esa... Es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Es en plan de, tengo todos estos juguetes delante de mí y utilizo esos dos juguetes, en este caso dos palabras, ¿no? Para hacer una obra literaria que es impresionante, ¿no? O sea, es cierto que también yo he leído de Carlton Mellick, he leído las cosas que has traducido tú, que ahí están pasadas por un filtro editorial muy importante. No hay una selección ahí editorial bastante, bastante importante porque Carlton Mellick, no todo lo que escribe Carlton Mellick es trascendental, pero, Sí, pero bueno, sí, o sea. mira, ya que dices esto, hacemos un pequeño inciso y explico la estrategia de los libros de Galton Melick. Yo no decido qué libro de Melick voy a sacar después. O sea, sí que tengo un cierto poder de decisión, pero la primera novela que publiqué de Melick fue La casa de las movedizas, que es una de sus grandes obras. Y para el siguiente libro le dije, oye, quiero publicar este. Y me dice, no, porque ese libro lo escribí muchos años antes de La Casa de las Movedizas. Creo que no tiene la misma calidad literaria que tiene La Casa de las Movedizas y el público se puede decepcionar. Te explico cómo publico yo aquí. Melik ha publicado 50 libros, pero ya hemos explicado antes su sistema de escritura. Pues claro, si haces 4 maratones de escritura al año, de repente tienes 4 libros. Sí, Mm, si vives de la escritura, pues puedes hacer unos poquitos más. Entonces, dice, mira, yo ahora mismo tengo 8 o 9 obras en cola para ser publicadas. Entonces lo que hacemos es, em, si yo ahora he sacado un libro con estas características, el siguiente libro que saco, como hay gente que ya se espera, que está como si estuviesen suscritos, pues hay gente que está esperando a que yo saque el libro para comprárselo directamente. Entonces pienso en esta gente y hago un libro que sea lo suficientemente diferente al anterior para que no se aburran, pero tengo que intentar mantener una cierta línea porque si saco algo que sea mucho más diferente, la gente se puede rayar. De repente se encuentran algo, mm. están preparados. Entonces tengo que jugar con este equilibrio. ¿Qué te parece si hacemos algo parecido? Y yo le dije que guay. Entonces me dijo, después de La Casa de las Movedizas, creo que puedes publicar este o este. Eh, a mí el siguiente, después de La Casa de las Movedizas, me moló publicar Matrioshka. Y después de Matrioshka, dijo, mira, ahora tenemos este o este o este. Yo elegí Bicho Hambriento, eh, que es el libro este que es también una novela fix-up.
Y también en esta selección también estaba lo que he dicho, el que he dicho antes, ¿no? De cada vez que quedamos en la heladería te explota la puta cara. Y ya acordamos, pues vale, pues después de Bicho Hambriento sacamos este que nos cuadra, ¿no? Y después de la heladería y la puta cara, pues ya veremos. A ver qué Ah, estáis ahí. estamos. Y parece una experiencia editorial muy guay. Sí, la verdad es que es una... casi como un elige tu propia aventura, ¿no? Y En aquí plan, tenéis la respuesta, amiguis. Me preguntáis, oye, ¿por qué no sacas eh, Adolf en el País de las Maravillas o La Vagina Encantada? O pues es por estas cosas, porque estamos siguiendo un poco esta estrategia. Y me molaría poder publicar muchos libros más de Melik, pero ya la vida y el intentar... no, va, tampoco. Y no, o sea, quiere decir, Carlton tiene su propia editorial y saca sus propios libros, pero tú tienes tu editorial y sacas o sea, no sacas libros de otros autores también, entonces no No lo publico a Melik, pero que ya podrías, pero todas estas ideas así raras tienen mucho que ver con el high concept. Eh, el ¿qué high, es con- eso? el high concept es un término que se utiliza sobre todo en el ambiente de los guionistas, eh, para hablar de ideas de películas, o en este caso ideas de novelas, tan simples que las puedas explicar en menos de una línea. Mm, Un ejemplo de película high concept es, creo que se llama Enterrado, la peli esta de Rodrigo Cortés, sí. que es, la premisa de la película es, un tipo se despierta en un ataúd cerrado. Y la película es el tipo encerrado en el ataúd. Eso es un high concept. Una Ujú. idea súper simple y a ver cómo la ¿Cómo la desarrolla. llevas a cabo? Y por ejemplo, high concept Matryoshka es high concept. Un chaval enamorado de una matrioshka tiene que conocer a todas las personas que su pareja tiene en el interior para poder casarse con ella. Y a partir de ahí desarrolla y se ciñe a eso. Ujú, No hay, si te fijas, no hay subtramas en Matryoshka. ujú. Ni Eh, falta que hace, es que luego también, a mí hace- es lo que me maravilla también, por eso digo que el bizarro tampoco lo puede hacer todo el mundo, en el sentido de que, o sea, no es, voy a hacer una comparación súper snob, pero el arte contemporáneo, ¿no? El arte abstracto, cuando alguien lo ve y dice, esto lo podría hacer mi niño de 5 años, es como, ya, pero es que tu niño de 5 años no tiene un bagaje eh, cultural elaborado, y está haciendo esto como contraposición a otra idea o como, ¿no? Elaborando ideas de tal, ¿no? O sea, me parece que ese, o sea, el high concept está, o sea, no todo el mundo puede llevar a cabo una idea, o sea, una buena elaboración de esa idea inicial, ¿no? Y ahí es donde está la maravilla de leer las cosas que escribe esta gente, ¿no? mm, Uno es que de hecho salió en la Bizarrocon, en Portland se hace el taller de High Concept Bizarro, para precisamente ver cómo desarrollar. Tú antes de ir a la Bizarrocon, si te has apuntado al taller, tienes que ir con la idea que le has mandado al profesor y, y, y es con esta idea que ya está preaprobada, por así decirlo. Durante el taller hablas de cómo desarrollar esa idea para convertir en una historia y convertirla, si puede ser, en una novela, porque sí que el high concept da mucho para relato, pero ¿cómo puedes hacer una novela con eso? Y una de las novelas más famosas, que no está traducida, que salió de uno de estos talleres de high concept, es Shatner Quake. Shatner es William Shatner, El actor. pues la premisa de la novela es todos los personajes que ha interpretado William Shatner cobran vida para matarlo. Y esa es la premisa. Y con eso desarrolla una novela entera. A mí estas cosas, no sé,
Es que me mola un mogollón. A mí, de repente, una idea así de absurda y que la lleven a las últimas Y que consecuencias. la hayas sacado. Y la hayas hasta las últimas consecuencias. Sin ir a la cárcel. Está, está todo bien. Lo Papel, estás el haciendo muy papel. bien. Luego, ¿qué más? El bizarro. En el bizarro lo extraño se aplica a la trama, ¿vale? Dice que el Bélico, hablando de su propia producción, dice que el bizarro es lo extraño aplicado a la trama y se diferencia de la ficción experimental en que en la ficción experimental lo extraño lo aplica a la forma. Es la forma. Ujú. Exacto, que a pesar de, él quiere que a pesar de escribir cosas extrañas que resulten accesibles a las personas que las leen. Porque si él dice que ya escribe cosas lo suficientemente raras como para si encima les da una forma extraña, se inventa una movida rollo La Casa de Hojas, ya, la gente ya se va a rayar. Entonces, él, si os fijáis, además su prosa Su prosa es muy es muy fácil de leer. sencilla, es muy fácil de Muy leer. sencilla. Párrafos cortos, mogollón de diálogos, pero porque él lo que quiere es que te centres en la historia y que te centres en los personajes. Y lo extraño es lo que le pasa a esos personajes, son las situaciones y no es la manera de leer. Que yo digo esto, el bizarro es lo extraño aplicado a la trama y no a la forma. Y el primer libro de Bizarro que publico es Fantasma, ¿sabes? Que para quien no haya leído Fantasma, es una historia, es un libro de Elige tu propia aventura, al que le han quitado las opciones de ver la página tal o ver la página cual, entonces lo tienes que leer todo seguido. Entonces, lees el final en la página 30, luego lees otro final en la 80 y... Diferentes finales, es que eso es la historia. Diferentes finales, diferentes alternativas, el mismo personaje, pero en diferentes líneas temporales, ¿no? O sea. Sí, eso también es bizarro, pero para que veáis que son dos maneras de entender el género. Luego, el bizarro también usa narrativas convencionales, lo que decía, ¿no? Para explicar historias extrañas, como la ciencia ficción, en la que hay cosas. En la ciencia ficción hay cosas que van más allá de lo real, pero somos capaces de imaginarlas. Y entonces la narrativa sigue siendo familiar. Y si Ujú, Pizarro se, se desprende de esto, ya estamos hablando un poquito de lo que hablamos mm, el otro día de la literatura onírica. ujú, Si escribes un sueño tal cual, claro que van a pasar cosas, pero ya no es narrativo. Entonces, es algo que va más allá de lo real, pero de lo que no podemos hacerlo tan irreal que no se pueda leer, por así decirlo. Estamos haciendo mm, literatura. Eso no se puede, no lo podemos perder de la cabeza. Porque el lector empieza el libro con una idea general acerca de lo que se puede esperar, pero en realidad solo refleja pinceladas del mundo a través de los personajes, o a través de las tramas, o a través de los escenarios, pero estos en realidad son extraños, y crea una realidad en su propio marco. Lo que hace la suspensión de la incredulidad es que em, estén pasando cosas extrañas, pero como tiene un pie en la realidad, no te pierdes, por así decirlo, ¿no? Es un ujú. poquito lo que pasa con las conspiranoias. Las conspiranoias se las cree, la gente suspende la incredulidad porque tienen un pie en la realidad. Siempre hay un algo que es real. Los Illuminati, ¿no? De lo que estoy yo liando por saco. Es que los Illuminati existieron de verdad. Ujú, Se creó toda una paranoia y hay gente que piensa que siguen existiendo, pero los Illuminati, con ese planteamiento de dominar la política, ya existieron, para ver que se lo esperaron y ya no existen, pero como tiene ese ancla en la realidad, la gente se lo cree. Pues y es un poquito lo que pasa con el bizarro. Si el bizarro es demasiado raro, que la forma y el fondo y se pierden, yo creo que la gente ya ya no es. pero, Mm. pero el bizarro te puede transmitir su mensaje porque todavía tienes este piececito, ¿no? Y además lo que O pasa. incluso Ujú.
la inversión en plan de, ¿esta es una situación normal o es una estructura narrativa normal, es un relato normal, pero hay un componente extraño que es lo que genera el ente bizarro, ¿no? O sea, pues eso, vuelvo al relato del detective, porque va muy de eso, ¿no? Es un relato de hardboiled clásico, pero tienes el componente del plan. Este señor está dentro del cuerpo de un oso de peluche, entonces el componente realista es el componente familiar es el relato y la estructura del relato, y el componente alienígena bizarro es el personaje, ¿no? Es un peluche, básicamente. Sí, y lo que pasa no tiene por qué ser raro per se, sino que el escritor no tiene por qué hacer cosas raras por hacerlas, porque es que si no, no funciona. Sino que es lo que dices, ¿no? De los personajes son tan raros que cualquier interacción con la realidad ya crea situaciones extrañas y absurdas. Que te interrogue un osito de peluche para sacarte la información y encima te venga una paliza, eso es, eso es absurdo. Pero los ositos de peluche existen. Mm, Situaciones en las mm. que estás metido existe, te lo podría hacer un matón, pero resulta que ese matón es un osito de peluche. Eh, Luego, ¿qué más? Hay una serie de cosas que más o menos se mantienen un poquito en casi todas las obras de Bizarro, aparte de estas cosas que hemos hablado ya, del humor, bueno, más que constantes son temas un poquito recurrentes en Recurrentes. Bizarro que le gusta revisarlos, ¿no? Y una de esas cosas es lo que yo llamo el cuerpo como paisaje. Aunque más que como paisaje debería ser el cuerpo como materia prima. Eh, Sí, te iba a decir, el cuerpo como plastilina, ¿no? Se me acaba de ocurrir ahora, así un poco en la tradición o sea, de la metamorfosis de Kafka, de los libros de sangre de Clive Barker, de la nueva carne de Cronenberg. Hola, el bizarro no existiría sin la nueva carne y sin Clive Barker estoy segurísimo. Y sobre todo el terror corporal, el body horror. Em, el, el terror habla de las ansiedades de la época Una en sociedad en la un que se momento. hizo. Ujú. Y yo creo que ahora mismo no hay nada más actual en el terror. Esta es mi teoría de mierda. No hay nada más actual que el body horror. Y más viniendo de una pandemia como venimos, ¿no? Es la ansiedad de que a los Mm, cuerpos les ocurran cosas y no poder hacer. ujú, Especialmente porque, por ejemplo, nos están intentando quitar la sanidad pública. mm. En Estados Unidos, que la cultura mayoritaria directamente, si no tienes dinero, te mueres o pierdes un brazo. Directamente es esto. Entonces, yo creo que el body horror habla de esta ansiedad a que nos pasen cosas. Lo que pasa es que el terror lo lleva a, por ejemplo, Saw, la serie de Saw, de manera Mm. corporal, de hacer daño. El dolor es algo que sentir dolor físico es algo que nos da mucho miedo. Ver cómo otras personas, a mí, por ejemplo, eh, una cosa que me pasa es que yo me puedo hacer daño y no pasa nada, pero si yo veo como otra persona se hace daño, Ujú. me pierdo. Estaba con una persona en un postoperatorio, le estaban haciendo una cura. Era una operación interna de huesos. No se veía absolutamente nada, pero solo con ver el dolor que estaba pasando a esa persona en directo, me mareé. Y yo puedo Fun sentir, fact. sí, sí, sí. Y yo puedo sentir dolor. Yo, Yo puedo ver como alguien está sangrando y le ayudas y tal. O puedo sangrar yo, pero ver que otra persona siente dolor, a mí me marea. Y eso creo que es como muy actual, ¿no? En el body horror. ¿Y qué hace el bizarro con el body horror? Lo lleva al absurdo. mm, Por ejemplo, no, totalmente. de Ciudad Revienta Cráneos de la peña esta que están metidas en un reality show de modificación corporal competitiva y que se van modificando el cuerpo. O Orgía Fantástica de Galton Bellic, que un relato que está en Bienvenidos al Bizarro, que la premisa es un chaval que, que a su novia pues solo llega al orgasmo con la vibración. Entonces,
y le gusta la penetración, no quiere usar juguetes, pero solo llega al orgasmo con la vibración. Entonces, ¿qué hace? Bueno, él es un mundo en el que las enfermedades de transmisión sexual son un poco Han locas evolucionado, ¿no? y, claro, entonces él en realidad empezó a salir con su novia porque tiene una ETS que se llama pene parlante, que cuando se le pone dura, de repente la polla sintoniza con una emisora de ultraderecha y se pone a hablar. Entonces, y emite a través de la uretra lo que está Es diciendo. que imagínate, o sea, o sea, eso es también terror. Claro, claro, el terror. Imagínate que se te pone dura y se oye a Jiménez Los Santos diciendo Es como, gilipolleces. por favor, no. Pues No claro, puedo. Eso es lo que más terror me da. Y mira que ese relato acaba terrible, ¿eh? Pero. el sonido produce vibraciones. Entonces, claro, eh, eso, por eso la encandila, pero ella quiere más. Entonces dice, bueno, mm, ¿qué más? Pues voy a ir a un club de swingers en el día la jornada de puertas abiertas eh, y en la fiesta de intercambio de ETS. Entonces el pavo se va allí a este club de swingers a ver si puede follar con alguien que tenga la ETS de pene vibrador, que es la que él realmente quiere, y así poder contagiarse y luego pues, poder ir a casa con su novia y satisfacerla, ¿no? Pero claro, luego llega al club y hay ETS pues súper logas, algunas que te hace que te salgan tentáculos en lugar de pelo, que te crezcan partes del cuerpo, que se te pongan de colores, hay una muy... los ojos de Hello Kitty, ¿no eran ojos de Hello Kitty? Y, y a partir de ahí, pues obviamente todo sale mal, sale muy mal y no os imagináis lo mal que puede salir todo esto. O sea, fatal. Pues, Hashtag sale mal, si es que luego también. O sea, una de las cosas que a mí me gusta más de la vida es que en plan de, o sea, que yo también, de nuevo, está muy ligada al discordianismo. Es como en plan de, no tienes ningún control sobre tu vida, ¿no? Tenemos esta ficción creada sobre que tú tienes control sobre lo que pasan, las cosas que pasan en tu vida, ¿no? Que a veces yo creo que es una forma necesaria que necesitamos los seres humanos para mantener la cordura, ¿no? En plan decir, tengo algo de agencia sobre mis actos, ¿no? Eh, pero el bizarro es mucho de en plan de no tienes control sobre tus actos, ¿no? O sea, la vida te pasa por encima y es una cosa que es la vida misma. La vida misma es así, o sea, no es em, o sea, el absurdismo este de... Ahí estaba pensando en uno de los... Ah, el relato de... Ay, esta mujer que se me está olvidando, se me ha olvidado el nombre. Te voy a hacer editar. El relato que publicamos de Madeleine Kahn en Las escritoras de Burras mm, fue El hombre semilla, ujú. que el hombre semilla va de, como ya contaba, es un libro de relatos que habla sobre gente que tiene deseos y o sea, el genio que les está cumpliendo los deseos pues tiene una psicosis, ¿no? Y lo que le envía es una chica que, o sea, es una persona despreciable, de una personalidad horrible, pero ella quiere tener novio, no quiere tener pareja y lo que le envía el genio psicópata este invisible, que no sale en ningún momento en el libro, solo lo estoy diciendo yo, le envía un hombre planta. Entonces ella, o sea, le envía una semilla y ella lo tiene que plantar y sale un hombre planta y o sea, el hombre planta, el hombre planta la odia profundamente porque ella es una persona despreciable y el hombre planta acaba muriendo porque esta es una planta. Entonces cuando se corta, empieza a perder salvia, savia o sea, es un relato, o sea, el relato es terrible, pero es un poco como real como la vida misma, a pesar de que esté protagonizado por un hombre que ha nacido de una semilla. Es Mira, una fantasía. me gusta que digas esto porque una de las cosas que también usa mucho el bizarro es la prosopopeya.
que es esto de darle cualidades humanas Ujú, a cosas o animales, ¿no? objetos. Ujú, Una especie de antropomorfización. Pues ujú. esto entra dentro también el Bizarro tiene una lógica de dibujos animados. De una novela de Bizarro, a lo mejor el protagonista se cae desde un octavo piso y no se Y no le mata, pasa nada. queda plano, ¿no? O Se queda plano. o le cae un piano en la cabeza, cosas de estas, ¿no? Entonces, como tiene esta lógica de dibujos animados, es corriente encontrarse animales, objetos y sobre todo comida que se convierten en protagonistas. Mira. He hablado del señor Felpa detective, pero luego también, bueno, en la musa fingida de Max Besora está el hámster Manuel, que es un hámster que de repente cobra inteligencia, o creo que cobra inteligencia porque lo meten en el microondas y en lugar de morir sale Es un inteligente. superhéroe. O sea, es Sí, la lógica de los superhéroes de los 50. sale citando a Sartre y estas cosas y acaba montando una revolución animalista. Eh, Hay un relato protagonizado por una lavadora, que Exacto. está... Boca Lavadora, es una lavadora que quiere ser estrella de sitcoms. O el de Morsa del Espacio, que es una morsa sintiente que está enamorado de la doctora que experimenta con ella y para impresionarla quiere ser la primera morsa que llega al espacio. Y pero en realidad es una historia súper triste. Como no podría serlo de otra forma. O hablando de esto, ¿qué pasa con Winnie? Venga, vamos a soltar ese spoiler. ¿Qué pasa? Venga, vamos a... En capítulos anteriores. Dijimos que no íbamos a revelar qué acababa de traducir Sofía. Eh, La novela que acabo de traducir para Hugo se llama Winnie y está protagonizada por un rifle Winchester, que en realidad es una mujer trans. Lo que pasa es que antes de ser una mujer no era un hombre, era un rifle. Y eso, o sea, es una tremenda fantasía, porque además no es el único arma que se ha convertido en la persona en la que era antes de tener su forma de arma. Está muy bien, me ha gustado, ha sido una experiencia dura traducirlo porque tiene escenas duras, pero es lo que hablábamos antes también, o sea, la alegoría queer y de sentirte, porque, o sea, en otro género, ¿no? O sea, existe mucho body horror alegórico trans, existe mucha ciencia ficción sobre el transhumanismo y la transformación corporal y todo esto, pero la alegoría trans en el bizarro, pues es un arma. Es un arma en el Deep South estadounidense también, ¿no? Es en plan es un reflejo cultural también súper intenso y una lectura muy intensa sobre la relación que tienen los estadounidenses con sus armas de fuego, ¿no? Y, o sea, es que es una fantasía. A mí me parece que tiene mucha potencia alegórica, no sé. mm, No solo Winnie, sino muchos de los otros relatos sin quitarle la diversión ujú. en el sentido, de hecho, Winnie es una de las, bueno, igual, yo qué sé, haremos presentación de Winnie, ¿no? No vamos a hacer presentación de Winnie. Sí, sí. Eh, pero, pero sí que me parece que Winnie es lo que has mencionado en el capítulo anterior de la luz, o sea, bajar a las profundidades de lo más oscuro y lo más tal y sacar luz. Es Winnie va de eso precisamente también, ¿no? O sea, tiene es una de las partes muy importantes de Winnie. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. El bizarro, Winnie es una muestra de que el bizarro se puede usar para algo que hace mucho el bizarro, ¿no? Que es el siguiente punto que tenía que apuntado, que es la crítica, es la sátira satirizada para hacer crítica y sobre todo también tiene ese puntito anticapitalista o sobre antinormativo, el anticapitalismo así en el tema de que se dedica a criticar
la cultura mainstream, los sistemas de creencias, la sociedad, como muy bien decías, este amor que tienen los yanquis por las armas de fuego, este, Ridiculizarlo, ¿no? sí, y jugar con ello bueno, para lo que hace la buena literatura, que es ponerte un espejo delante. Para lo que pasa que es, mira, ahora el espejo deformante. No sé si te acuerdas cuando estuvo aquí Laura Libar, que estuvo en Madrid, le llamamos al Callejón del Al Gato, callejón del gato. y le expliqué el concepto de esperpento de Valle Inclán y dijo, hostia, esto podría ser un precursor del Del bizarro. bizarro. Está ahí, Mm. el espejo deformante que te muestra grotesco, pero en realidad te está mostrando cómo tú eres. Eso lo hace mucho el bizarro. Eh, y eso es algo que, bueno, yo creo que también viene para suplir esa necesidad que igual tiene la gente a la hora de consumir cosas. Es que si te fijas, Netflix, HBO, Amazon Prime, al final, a no ser que te vayas a cosas antiguas del catálogo, las cosas nuevas que están haciendo, en realidad no acaban, o sea, hay mucha crítica. Black Mirror es de Netflix, pero ya hay muchos debates en torno a Black Mirror de cómo Mm. crítica sí, No, pero pero además Black Mirror, la primera temporada de Black Mirror es de la BBC. ujú. O sea, es una producción Sí, que indie. el indie, pero no deja de ser también la BBC. No, no, por supuesto, sí, pero... Porque obviamente la BBC han hecho muchísima crítica a su propia cultura y se han hecho cosas que en otros países yo creo que serían impensables, e incluso en las cadenas privadas. Entonces yo creo que al final el bizarro, una de las cosas que a mí me gusta es que y es como un soplo de aire fresco. Si tienes ganas de ver esta crítica a la sociedad, que parece que nos la estén quitando, ¿no? Con el tema Mm, del friquismo. eh, eh, sí, sí, sí. como que todo esto se ha perdido. Yo hablamos de la gentrificación de lo friki porque, y como queja, o sea, sí, claro, yo cuando era pequeño me hubiese encantado que ver las pelis de Marvel, y me hubiese encantado poder encontrar unas zapatillas de Tulu o unos calzoncillos del Capitán América o cualquier cosa. Está claro, pero el problema de que las cosas que antes estaban al margen se hayan desplazado al centro es que ya no puedes criticar desde el margen, porque ya no eres un Mm, centro. ya no lo eres. Es como que la ventana de Overton de la cultura popular es como que se ha desplazado, ¿no? Antes, y esto es al final el capitalismo es lo que hace, se apropia absolutamente de todo, lo atraviesa Fagocita. absolutamente todo y acaba Mm, haciendo que lo que hace antes era un espacio en el que tú podías mirar el mundo desde fuera y a través de la ciencia ficción hacer una crítica de lo que está pasando ahora para, para concienciar a la gente, darle una vuelta, lo que eran espacios de disidencia y que te permitían incluso imaginar mundos mejores se han perdido. Yo creo que la crisis esta de que ahora es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo es porque, mm, porque sí, cuando las narrativas se han apropiado de la disidencia, lo que hacen es que si sigues imaginando dentro de esas narrativas, no puedes imaginar un mundo distinto al que ujú, estás dando. La lástima, yo creo, de que la ciencia ficción y la fantasía y el terror sean algo ya tan mainstream, que las grandes superproducciones de Hollywood ya van directamente al género, es, ujú, es que al haberse apropiado de ese espacio, ya es como que queda menos sitio para hacer ujú. crítica desde el margen. Es como que el margen, al haberse gentrificado, ahora todo el mundo quiere estar en el margen, ahora todo es marginal. Penguin tiene una editorial que es que el lema, es que no sé ni cómo se llama, pero el lema de la editorial del sello este es desde el margen para las masas. ¿Pero qué margen? Si sois Como más allá que eres puto Penguin. voy a nombrar grupos, pero grupos el tal grupo indie, pero si lo ha publicado Sony.
qué indie, tío. ¿Qué estás contando? Si llevan de una maquinaria detrás. Entonces, toda esta disidencia, yo creo que se pierde un poco. Y en el bizarro, pues aún están ahí, al ser el margen del margen, por así decirlo. Mm, Todavía queda un poquito de espacio para poder criticar, que ya se perderá, ¿no? Entonces, no sé, como, los significados de las cosas ya cada vez son más arbitrarios, el rollo del poder ser cualquier cosa hace que al final se pierda la profundidad de alguna manera. Es como voy a citar a Baudrillard, que hablaba de que ahora ya vivimos en un simulacro y lo que es un simulacro. Pues yo creo que el bizarro en toda esta falta de significado ofrece algo todavía, con lo que Es lo analógico dentro de lo digital. exacto, exacto. Tú tienes Cuando lo digital. algo con lo que identificarte, creo yo. Ujú. Te identificas con esto, ¿no? Te identificas con estas cosas de las que hemos estado hablando. Si no, obviamente, pues no. Pero es como que, no sé, algo como la idea de España. La idea de España es un simulacro súper raro, secuestrado Ujú. por la ultraderecha. Mm, Puedes imaginar España de otra manera que no sea como la que ellos dicen, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la realidad si ya de repente está secuestrada? Ahora, en la distopía. Hay tanta distopía que ya la distopía parece más una hoja de ruta. Pues Eh, yo tengo un problema con eso muy serio porque además o sea, yo era muy lectora de distopías, ¿no? O sea, también es como la parte de entrada porque la ciencia ficción canónica dentro de la literatura universal son todas distopías, 1984, Mundo Feliz. em, entonces, al final, pues siempre es como una de las vías de entrada al fantástico. Y además, precisamente en el tardocapitalismo que estamos viviendo nosotros, o sea, seguir leyendo sobre distopías cuando ya estamos viviendo en una distopía, en la distopía imaginada de hace 20 años, 30 años, pues es descorazonador. Entonces, a mí yo creo que también por eso me gusta tanto el componente humorístico del bizarro, ¿no? O sea, es en plan de te estoy hablando de una situación súper chunga y súper jodida en realidad, pero te estoy poniendo ahí un toque de humor surrealista que es lo que hace llevadero la vida al final, ¿no? O sea, y lo que te da la energía y el hecho de que sea tan libre y que haya tanta libertad creativa, era lo que decíamos antes, te permite imaginar otras cosas, ¿no? Te permite decir, pues igual sí que hay una salida, igual sí que hay una alternativa, que o sea, es una conversación esta muy rara, ¿no? Porque es como decir, sí, o sea, es una lavadora que quiere ser estrella de una sitcom, ¿no? O sea, quiere protagonizar su propio Friends. Eh, pero al final es que, o sea, el subtexto de todo, de estos relatos, muchos de esos relatos, no todos tampoco, porque luego cada escritor es como es, pero hay mucho subtexto o sea, es como en porno religioso improvisado el existencialismo de porno religioso improvisado, ¿no? Y es en plan todo es una mierda, todo es una mierda, pero aún así merece la pena, la vida merece la pena ser vivida, ¿no? O sea, es como, no sé, es una, es muy guay, no sé, a mí yo es lo único que puedo decir como persona intelectual. Lo siento. sí, no, hemos puesto un poco muy intensos. Como el buen bizarro es intenso sin Es que te... buen, sí. Si no te deja así con el cuerpo un poquillo revuelto, no es buen bizarro. Ah, no, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si no te deja con ese rollo de decirte, hostia, pues no, no mola. Bueno, ya queda poquito. Simplemente esto es lo que más o menos tenía que decir de Bizarro. El otro día estuvimos hablando también un poquito del New Weird y el Bizarro. Dijimos que van de la mano, que son géneros líquidos y que eso y cómo eso los convierte en géneros queer, ¿no? Y en ambos géneros tienen en común que lo que intentan hacer es reelaborar la fantasía
y darle un marco extraño, imaginativo y también pues como muy contemporáneo, ¿no? El New Weird, digamos que es ficción especulativa innovadora y con ansias de ser alta literatura. Pero el Bizarro no tiene pretensiones más que las de entretener, aunque esto lo digo muy entre comillas, pero sí que no tiene esas pretensiones. O a lo mejor lo que decíamos de que como el humor juega un rol tan importante, parece que esté diciendo cosas menos importantes, ¿no? Mm. Pero yo creo que lo que viene, de donde viene es de que no se toma en serio a sí mismo. Se da un pasito atrás también, ¿no? Es que yo creo que, o sea, no es tanto entretener como pasárselo bien, ¿no? O sea, es en plan de eso, o sea, como hay como una diferencia sutil, ¿no? O sea, no es aquí, no eres un payaso de circo, no estás haciendo el ridículo solo por hacer el ridículo, sino es en plan de vamos a hablar sobre lo que nos apetezca y nos lo vamos a pasar bien, ¿no? Vamos a pasar, y a mí eso es lo que me atrae del género, ¿no? Es en plan de a ver cómo vas a hacérmelo pasar bien, aunque me estés hablando de cosas más o menos intensas o más o menos extrañas o más o menos fantásticas, ¿no? Es en plan, vamos a pasárnoslo bien. Sí, entonces, para resumir, New Weird, intelectualidad, Bizarro, humor, ya está, venga. Si hay humor Dentro de en lo tu extraño. si hay humor en tu New Weird, a lo mejor es Bizarro. Pero a Sí, veces es total, ¿eh? Yo es que estoy, o sea, no se me ocurre la manera más, es el diagrama más simplificado para definir ese tipo de sí, excelencia. sí, digo, sí, la política, un poco así por decirlo así, del New Weird sería reimaginar la fantasía de una manera más literaria y la del bizarro sería buscar la liberación de la fantasía desde el punto de vista juvenil o incluso infantil. Lo que hablábamos del niño interior, o luego Bradley Sands eh, tiene un artículo en el que dice que el bizarro se parece más a la fantasía infantil. Pues en la fantasía adulta tenemos los magos, los orcos, los elfos, los dragones, las espadas, y la fantasía infantil consiste en protagonistas, como lo que tú dijiste el otro día, el dinosaurio y el cowboy que tienen aventuras juntos, pero los protagonistas tienen experiencias que son del todo nuevas para ellos y también para los lectores. Entonces, Mm. es ese juego, yo creo que también un poquito de diferencia entre el New Weird y el Bizarro. Ujú. De vista Sí, infantil, sí. de dibujos animados. Sí, o sea, lo estuvimos hablando en el otro programa cuando estábamos hablando de en plan de qué es el bizarro, ¿no? Y luego es en plan de, pues es que Ricky Morty puede ser bizarro, ¿no? Pero luego hay muchas series infantiles que funcionan como con ideas súper locas, ¿no? O sea, con premisas súper locas. O sea, Gumball, que es una de mis series juveniles infantiles favoritas. O sea, o sea, se salta completamente cualquier estructura visual. O sea, tú tienes el dibujo animado clásico, pero luego tienes recortes de papel y luego tienes una boca abajo, ¿sabes? O sea, y ese es el tipo de... A mí hay una cosa que a mí me parece que... Porque hay una diferencia entre tener el síndrome de Peter Pan, ¿no? Y decir, en plan, no quiero crecer. Y otra cosa, parte del capitalismo y de la imposición del capitalismo es que cuando eres adulto ya no puedes pasártelo bien, ya no puedes divertirte, ya no puedes ser creativo, ya no puedes, o sea, toda tu vida va dirigida a a la funcionalidad, a generar dividendos, a trabajar, ¿no? O sea, y el bizarro me parece que es anticapitalista en el sentido de que es como en plan de, pero es que yo quiero pasármelo bien. O sea, y no voy a olvidarme de que hay cosas serias y de que hay cosas tristes y de que la vida a veces es una puta mierda, pero, o sea, voy a divertirme, voy a ser creativo, voy a saltarme las reglas de lo que se supone que tengo que hacer como adulto, ¿no?
O sea, es una cosa con la que hablábamos en plan de que el bizarro es ese grupo de gente al que llegas cuando no perteneces a otro grupo de gente, ¿no? Y esa es la parte que para mí es con la que me siento más afín al bizarro, ¿no? Es en plan de soy adulta, pero eso no significa que por eso tenga que dejar de ver las cosas divertidas en la vida y de querer pasármelo bien al mismo tiempo que soy adulta, ¿no? En plan de con el bagaje del adulto, que es lo que no tiene el niño, ¿no? Lo que no tiene los dibujos infantiles o la fantasía infantil. Ujú. Sí, creo que lo que acabas de decir resume muy bien el bizarro. Es el ver los ojos, ver el mundo con ojos de niño con el bagaje del adulto. Y aún así no acapar al niño. Ujú, ujú. Yes. Y ya, mira, ya como frase de resumen, terminamos este especial de 2 programas sobre el bizarro. ¿Qué te parece eso? Bien, me parece perfecto, me lo paso súper bien. Espero que espero que no hayamos dicho muchas tonterías. Tú, o sea, tú has dicho cosas muy interesantes. Yo no sé. Al contrario, me ha gustado mucho que tú supieras mogollón del tema porque no he sido solo yo pegando la chapa y tú has aportado mogollón a la charla. Yo creo que si lo hubiese hecho con alguien que no tuviese ni idea del bizarro, que es como lo que quiero hacer con el podcast, ¿no? Chapar a la gente de cosas que no tienen ni idea, a ver, que se sorprendan, yo Mm. creo que no hubiese salido igual de bien con alguien que no sabía tanto del género. O sea que muchas gracias, muchas gracias. Nada, gracias por invitarme. Voy a volver a citar las fuentes, ¿vale? Porque aunque son las Vamos allá. del Voy a otro, sacar el boli para apuntar. no, te las paso, pero también pondré enlaces y tal, porque muchas de En estas cosas, comentarios. aunque, Yes. aunque no sé si siguen existiendo algunos de ellos, pero bueno, están por ahí. Aparte de las charlas de Rodrigo Bastidas y Diego Cepeda y de la mesa redonda esta de Bizarro Theory en la que participé, ¿qué tal? Que es que también se puede encontrar por ahí, la buscaré porque la grabaron y la colgaron. Está online. Está la web Bizarro Central, luego tenemos los artículos Post-Boredom, The Cultural Significance of Bizarro Fiction, de Esti Carlech, que se puede encontrar en línea, Over Bizarro, de Raf de Vie. Eh, Esto está publicado en Holanda por Kluger Hans. Luego Bizarro Fiction 101, Not Just Weird for Weird's Sake, de Randy Henderson, que también se puede encontrar online en la revista fantasymagazine.com, de Emma Alice Johnson, One Punch Guide to Bizarro Fiction, que es un fanzine de Razor Cake, y también de Emma Alice Johnson, What is Bizarro Fiction, en freaktension.wordpress.com. Y luego disponibles tanto en la web de Carlton Melly como en Bizarro Central, los artículos de Carlton Melly III, Experimental Fiction versus Bizarro, Waves of Bizarro Writers y Weird for the Sake of Weird, y de Cameron Pierce, el prólogo de The Best Bizarre Fiction of the Decade, que se llama I Praise the Idiot Beauty of the Unnatural World. Y ya para terminar, el artículo de The Guardian de Damien G. Waller, Bizarro Fiction, It's Terribly Good. Y ¡Yay! las fuentes, sé que es un poco rollo esto de citar las fuentes más cuando hay tantas, pero lo veo muy importante, porque No, está bien. O sea, caminamos sobre hombros de gigantes. no, hay que respetar un respeto a los mayores. Respeto. No, está No, bien. Está no, yo creo que es muy importante respetar el trabajo de los demás y la gente que ha venido antes que nosotros, porque nos ha pavimentado. el Eh, camino. no Yes. somos, no somos, No eh, venimos de la nada. no venimos de nada, somos robellones que aparecen en medio del bosque. Eh, Mm. y después de dar las fuentes, ahora llegaría el momento de la charla distendida, te pregunto por tus proyectos y demás. Vuelve a decir dónde pueden encontrar el podcast Las Escritoras de Burras. A Las escritoras de Urras está en Spotify, está en Evox, está en Apple Podcast, está en Google Podcast, si eres de ese 3% que utiliza esa plataforma para escuchar sus podcasts. Y luego todos los relatos están disponibles, incluido el de
Madeleine Kahn y no hemos hablado, o sea, hemos pasado muy por encima de Laura Libar, pero también hay un relato de Laura Libar que se llama Cabeza de Rice Krispies, que es increíble, o sea, es de llorar, pero es un relato increíble que también están disponibles para leer todo gratis, pero los relatos también se pueden leer en el blog. Y ya está. Genial. Tengo que Y decir. bueno, a mí me gustaría explicar cómo nos conocimos. Gracias al un gran acto discordiano. Sí, es muy representativo de el caos en la vida y porque hay que abrazarlo, ¿no? Sí, la cuestión es que fuimos a un festival Celsius con Laura Libar, al festival al que no creo que vuelva a ir, por Yo cosas, tampoco. por No cosas. vayáis al Celsius. No deberíais. Está mal. Sí. Pero bueno, aquel año fuimos y de camino o sea, yo recogía a Laura en Barajas y fuimos a Asturias, Festival de Estación Áviles, Asturias en coche. Le pegué la chapa sobre el discordianismo y entramos en el mood de esto de entender la vida como caos, el humor y una cosa muy interesante que hay porque enlaza muy bien con un concepto que aparece en Porno Religioso Improvisado, que es su segunda novela, que es la novela que íbamos a presentar precisamente en Yes. el festival, que es el easy, explico. En la improvisación actoral, Laura es actriz y viene de Los Ángeles. En la improvisación actoral, una de las cosas que se dice es que si tu compañero te propone una cosa, no decirle que no, sino cogerla, Mm. trazarla y a partir de ahí construir, ¿no? Es lo que en la teoría del clown es el siempre sí. Lo que hace Ujú. divertido una escena de payasos es que al payaso le están obligando a decir que sí. ¿Quieres este bocadillo de clavos? Y el payaso dice, sí. Y lo gracioso es qué hace con ese bocadillo, cómo se lo come o cómo no se lo come, cómo le da la vuelta. Como Eh, Evita. en la improvisación, sobre todo cuando están estudiando los actores, esto es como una regla básica. No puedes decir que no. Porque estás coartando también a tu compañero y lo guay es ver qué haces. Construir. Ujú. Desde el y sí, no el yes El and, sí, sí y, sí, sí. Y sí y tres puntos suspensivos. Entonces entramos en este mood de decir sí y. En plan, cuando decíamos algo, tenía que ser que sí, ¿no? Pero ya porque estábamos en ese rollo. Y fue muy gracioso porque llegamos a dar una charla, me habían dicho que a lo mejor íbamos a tener traducción, luego resultó que no íbamos a tener nadie que tradujera a Laura, era una charla que me había preparado. Esto que hemos hecho en 2 horas era la charla que yo tenía que dar en la 45 charla original. minutos y tenía que incluir a Laura para que también participara. Vienes desde Los Ángeles, pues participas en la Ahora charla. vamos a exprimirte. No iba a ser así, pero Laura me dijo, quiero participar. Y yo le dije, sí, Sí. Y vamos. Llego yo, encima llegamos tarde porque había unos señores antes hablando, se largaron mogollón. eh, hablando de videojuegos. empezamos tarde y yo iba como muy, muy espitoso, muy nervioso. A pesar de ir con este mood de cachondeo. Y de repente dije, ¿hay algún traductor en la sala? ¿Y qué pasó? Y yo, y yo, y yo levanté la mano. Porque claro, o sea, yo llegué tarde a la charla porque cuando estaba saliendo la gente de la charla de videojuegos nos encontramos a alguien a quien yo llevaba mucho tiempo sin ver, un autor barcelonés que se llama Ferran Valera, que llevábamos mucho tiempo sin verle y cuando le vimos pues nos paramos y saludamos. Entonces cuando nosotros entramos a la charla, la parte de tengo a Laura Alibar y no tengo intérprete para Laura Alibar, no la escuchamos. Entonces nos sentamos y yo lo primero que, o sea, yo fui
al Celsius con una idea, con un deseo. Yo quería salir del Celsius siendo traductora literaria. Yo fui al Celsius con la idea de, si alguien te pregunta lo que haces, tú vas a responder, soy traductora literaria. O sea, porque es lo que es el manifesting de hoy en día, ¿no? En plan de, todavía no me dedico a esto, pero es lo que quiero hacer con mi vida. Entonces, si alguien me pregunta, esto es lo que yo hago, ¿no? Entonces, claro, se juntaron literalmente esas... O sea, nos sentamos mientras estamos quitándonos los abrigos, tal, no sé qué. Yo oigo la pregunta, ¿hay algún traductor en la sala? Y No claro, o intérprete, sea, traductor. claro, no dijiste intérprete, porque si hubieras dicho algún intérprete en la sala, yo no habría levantado la mano, pero preguntaste si había algún traductor en la sala. Entonces yo levanté la mano. Y la pregunta fue, ¿quieres subir aquí a traducir a Laura Libar? Y yo miré a Berjón, que era mi novio, y me giré y Berjón se encogió de hombros y dijo, sube. Y fue como, pues subo. Y fue una de las situaciones más espontáneas y más bonitas que he tenido yo en mi vida, yo creo. O sea, porque nos lo pasamos muy bien. Esa charla fue muy divertida, ¿no? La gente también estaba... O sea, la gente que estaba ahí para escuchar estaba muy, muy predispuesta al sí y también, ¿no? O sea, fue una... Y sí, es que creo que con eso se creó una energía muy loca, como de fiesta, de aquí puede pasar cualquier cosa, porque es que además, también antes de que tú te lo pudieras pensar, yo dije, aplauso. Luego que la gente aplauda, esta se raja y no sube y a ver qué hago yo. ¿Sabes? Esta parte no la sabía, yo me estoy enterando ahora, tú. Y digo, "Oh, no, no". Que se anime. Y sí, sí, salió muy divertida y de ahí nació una gran amistad entre los tres. Yo tengo ese momento tatuado en mi brazo. Sí, yo también. Tengo un fantasma tatuado en mi brazo en honor a... Cada uno tenemos tatuado una parte de la bibliografía de Laura Libar diferente. Yo tengo un fantasma y tú Sí, tienes al porno religioso improvisado. sí, yo Mm. tengo tatuada la portada de Porno Religioso Improvisado y en el brazo izquierdo tengo un tatuaje discordiano con la manzana de Eri y los cuatro elementos, porque luego, después en aquel viaje, fue la primera Bizarrocon eh, que vinieron Tiffany Scandal y Lisa Cantoral. Y Lisa Cantoral dijo hacer un ritual discordiano y tal. Y andamos ahí en un mood también como muy loco. Entonces me hice un tatuaje sobre eso y también con el sí y. Mm. Y fue muy divertido, muy divertido. Y así nos conocimos. Y así estamos, fíjate. Fue un momento muy bonito. O sea, me parece que el caos de la vida muchas veces nos supera, ¿no? Estábamos hablando en el capítulo anterior, hablamos de que 2023 es el año del discordianismo y que el caos está ahora mismo gobernando nuestra vida y toda la de nuestros allegados. Y es cierto que muchas veces asociamos el caos al sufrimiento y al dolor, pero también tiene un componente de alegría y de felicidad, ¿no? O sea, yo creo que yo me quedo con eso. Salveris. ¡Salve, Eris! Pues con esto, con esta bonita reflexión sobre el caos, creo que ya podemos ir chapando. Voy a decir lo típico. Puedes encontrar Bizarro Discordia en la plataforma en la que estés escuchando esto, porque todavía no sé dónde lo voy a subir, aunque lo quiero subir a todas. Las quiero todas. Por supuesto. Lo Eh, único que tienes que hacer es pagar. Pues sí, venga, si decides pagar, hay un Patreon, Orcinipress tiene un Patreon, el patreon.com/Orcinipress, donde subo estos capítulos así como adelanto para la gente, les contaré cosas también, a lo mejor subo los apuntes también así en plan contenido exclusivo, porque si alguien quiere ver de dónde vengo a la hora de hacer estos podcasts y tal. Y además de todas las cosas sobre la editorial, sobre Cinepress, los adelantos y demás. Y participar de una comunidad muy guay, que yo creo que es lo divertido, Sí, en realidad. es una comunidad muy bonita. Y bueno, en las redes sociales, Orcinipress está en Twitter, Instagram, TikTok.
Blue Sky es la que más me gusta ahora, o también está en Telegram para la información así más rápida. Y Bizarro Discordia también tiene sus propias redes. En Blue Sky es Bizarro Discordia y en Telegram es t.me/Bizarro Discordia. Y hasta aquí ha dejado de rodar la manzana. Pues Muchas gracias, Sofía. vaya, muy bien el podcast. En futuro me escucharé todos los capítulos. Gracias por tenerme. No sé cuándo lo voy a sacar, porque ya sabes que. Porque la vida es caos La y vida es caos. soy sacerdote de Eris, entonces. Pero sí, la idea es que pueda tener una más o menos periodicidad. Y hasta aquí este podcast. Adiós. Un momento. En el momento de grabar el episodio con Sofía, todavía no había grabado una outro, ni siquiera la intro decente, no tenía tampoco las redes sociales del podcast, así que por eso lo he dicho de manera un poco así atropellada. Pero bueno, para los siguientes podcasts esto ya no va a pasar. Y he grabado una outro para despedirme, decir las redes sociales y demás. Así que bueno, os dejo con ella. Disculpad esta premura de los primeros episodios. Esto se lo va a pasar en el primero y en el segundo. Y ya está. Y a partir de entonces ya saldrá todo, vamos, niquelado. Muchas gracias. Bizarro Discordia es un podcast desacostumbrado, caótico, inopinado y espialidoso de Orcini Press. La música de la introducción es de Sordo Murder y la voz de Eris es de Alas Daeva. Encontrarás las fuentes y otros enlaces en la descripción de las plataformas que lo permitan. Orcini Press es una editorial independiente especializada en bizarro, ciencia ficción rarita, espiritualidad underground y pensamiento catacroker. Si te ha gustado, puedes seguirnos en patreon.com/orcinipress de gratis o con una aportación que te dará acceso anticipado a los episodios, además de contenido adicional tanto del podcast como de la editorial. En las redes sociales puedes encontrar el podcast en Telegram, Instagram o Blue Sky, siempre como Bizarro Discordia, todo junto. Y a Orcini Press la encontrarás también en Telegram, en Instagram, en Blue Sky, Twitter, TikTok y Facebook. Y también hay un Mastodon por ahí, creo. Puedes escuchar Bizarro Discordia en iVoox, Spotify, YouTube y otras plataformas de podcasting o sintonizándolo en el canal 23 de tu glándula pineal. Salve Eris. Enhorabuena por escuchar este podcast.